Bueno, pues entonces vamos a continuar con la presentación y esto es prácticamente lo mismo que el día de ayer, que se supervisa en equipos, en el personal y en el entorno. En el equipo, recordemos que la soldadura y corte pues abarca diferentes tipos de equipo, como herramientas eléctricas manuales, que son por lo general las amoladoras. En la parte de soldadura tenemos desde las máquinas de soldar tradicionales que comúnmente ubicamos, como la que se muestra en la pantalla, pero también tenemos otros tipos de soldaduras, como por ejemplo el oxicorte, como el plasma, ¿sí? Microalambre, etcétera. Entonces, cada uno de estos equipos debe llevar un proceso de inspección previo a que nosotros comencemos a realizar los trabajos de soldadura y corte. Estos equipos, pues nosotros nos debemos de asegurar que antes de que lleguen al área de trabajo, estos ya estén inspeccionados y pues cumplan con los estándares establecidos o los estándares de seguridad establecidos. Asimismo, que pues también lleven su respectivo checklist o su hoja de liberación. Por lo general, dentro de las obras de construcción o bien dentro de las empresas, ya se tiene o se cuenta con un almacén, una persona que se encarga o que es responsable de administrar este tipo de recursos, con tanto las herramientas como los materiales, el equipo de protección. Entonces, nosotros debemos de hacer match con esta persona. ¿Para qué? Para que ningún equipo que no cuente con su liberación respectiva, pues pueda llegar al área de trabajo. ¿Qué pasa si no se cuenta con esa figura? Bueno, nosotros debemos de asegurarnos de que ningún equipo que no haya sido inspeccionado, que cumpla con los lineamientos de seguridad, llegue al área de trabajo y pues llegue a ser usado por los trabajadores. Principalmente, ¿por qué? Por el riesgo que representa el que no se garantiza o no se tiene la certeza de que el equipo está en buen estado. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Ok, vale. Luego sigue la parte personal. Aquí el equipo de protección, al igual que la supervisión de trabajos en alturas, para los trabajos de soldadura y corte, nosotros necesitaremos o requerimos un equipo de protección específico. Ayer comentábamos que cuando este tipo de trabajos de soldadura y corte se combinan con los trabajos en altura, pues debemos de hacer uso de prácticamente las dos partes, ¿no? Tomar en cuenta las dos partes. Entonces, adicional a este equipo que nosotros estamos observando, que es el gorro, las mascarillas respiratorias contra humos metálicos, las máscaras de soldar, los guantes, el peto o el delantal, las polainas y los zapatos de seguridad. Adicional a eso, nosotros requerimos el arnés para poder para poder realizar trabajos en altura. Ahora sí va a depender mucho de la parte de la empresa. ¿Por qué? Porque sí existen como tal arneses específicos o dedicados para los trabajos de soldadura y corte. Sin embargo, pues estos por su elevado precio les sale a veces más económico a las empresas, o al menos esa es la imagen que se tiene, que es mucho más económico pues comprar 2-3 arneses de los más sencillos en lugar de comprar un arnés especializado. ¿A ustedes les ha tocado esa parte? ¿Han visto o bien qué tipo de arneses usan ustedes para realizar trabajos en altura de soldadura y corte? Los escucho. ¿Alguien que quiera participar? Nosotros usamos los arnés MSA, que es los que nos piden para autorización por las normas y esas, bueno, todo eso de seguridad.
Ok, como tal, la empresa tiene un lineamiento de un cierto tipo de arnés, ¿es correcto? Sí, Ah, ok. Sí, sí puede pasar eso, ¿eh? Yo les comento mi experiencia, al igual que la compañera Nancy. En un proyecto donde estuve elaborando, no nos permitían otros arneses que no fueran Signing Rock o bien DB y Sala. Eran los únicos que teníamos autorizados. Ni por error íbamos a llevar no sé, otra marca, ¿no? Por ejemplo, Trooper o MSA no teníamos autorizado llevar ese tipo de arneses. Y por el contrario, me ha tocado obras, por ejemplo en la obra donde trabajo actualmente, pues que el cliente no se pone tan exquisito en esa parte y si nos permite pues hacer uso de cualquier arnés o el arnés que mejor le convenga a la empresa. Sin embargo, el arnés que más le conviene a la empresa no todo el tiempo es el más correcto o es el adecuado para los trabajadores. Desde mi experiencia, los MSA es una buena marca, la verdad, y cumplen con los estándares y las pruebas que son requeridas, tanto normas oficiales nacionales como internacionales. Ok, sin embargo, les contaba, existen arneses que son específicamente para el uso de soldadura y corte. Estos arneses son de un material que se llama Kevlar. Sin embargo, pues obviamente de acuerdo al tipo de material, pues su precio tiende a ser bastante elevado. Entonces, ¿qué es lo que optan las empresas? Pues comprar arneses de menor valor que cumplan con la normativa tanto nacional como internacional para poder realizar sus trabajos. Y pues al final del día en la inspección, si se detecta que el arnés ya presenta quemaduras, presenta desgaste por la soldadura, por el corte que se está realizando, pues ese arnés se retira del área de trabajo. Ahora, es muy importante que nosotros, como supervisores de seguridad, hagamos especial énfasis en que los trabajadores sí utilicen el equipo de protección personal, sobre todo la parte de las mascarillas respiratorias, la camisa manga larga y pues todo su equipo de protección en general. ¿Por qué? Porque al final del día estamos trabajando con humos, con vapores metálicos que se absorben a través ya sea de las vías respiratorias o bien a través de la piel. Y la absorción de estos metales pesados pues van a ir a parar directamente a la sangre o bien directamente a nuestros pulmones, causándonos una enfermedad ocupacional. Entonces es labor de nosotros como supervisores de seguridad pues hacer bastante énfasis en esto. ¿Hasta aquí alguna duda? Nada, ¿todo bien? Ok, va. Ahora sí ya los puedo leer. Vale. Entonces, siguiente punto que debemos de revisar es el entorno. Como ya les comentaba, los trabajos de soldadura y corte son uno de los trabajos pues, más flexibles, se podría decir. Y podemos realizar trabajos de soldadura corte en altura, en espacios confinados, contiguos a materiales combustibles inflamables o comburentes. Y podemos también realizarlo a la intemperie, por lo cual nuestro entorno debe de ser bien analizado antes de comenzar los trabajos. Y aquí les va una pregunta. ¿Qué harían ustedes si necesitan trabajar contiguo a materiales combustibles y el cliente o no sé, por motivos de configuración no se pudiera reubicar en dichos materiales? ¿Qué harían ustedes? Manuel, Uh-huh. pues pienso que colocar una lona ognífuga en los materiales combustibles y digo, si no se puede tener un perímetro de 10 metros, pues colocar una lona antichispa ognífuga, ¿no? Es correcto, muy bien.
Miren, no todo el tiempo vamos a poder cumplir al 100%, se podría decir, en cuanto a las tolerancias que nos marcan las diferentes normas. Entonces, para eso nosotros tenemos que ser un poquito más inteligentes y pensar un poquito más allá y observar que podemos hacer uso de diferentes elementos que pues igual nos van a servir para poder contrarrestar ese riesgo. Uno de ellos lo mencionaba Eduardo, podemos colocar una lona ignífuga y pues prácticamente confinar con esa lona ignífuga los materiales combustibles o inflamables. Otro punto podría ser colocar mamparas, ya sea con la misma lona ignífuga o bien con mamparas metálicas, para que toda la chispa pues vaya y pegue directamente en esa parte, ¿no? O bien redireccionarla con algún flujo o mecánico que podamos llegar a instalar. Entonces, esta pregunta se las hago pues para que no nos encasillemos nada más en que si dicen, es que debemos darle un perímetro de 10 metros, a veces no se va a poder. Igual cuando trabajamos en altura, a veces los espacios o las configuraciones pues no son del todo adecuadas o ergonómicas para realizar el trabajo. Sin embargo, debemos de tener siempre el enfoque de que para eso nos contrataron, para eso contrataron a la empresa, para que realice un trabajo especializado. Entonces, lo tiene que realizar sí o sí. Y nosotros debemos de ser ese soporte para dar ideas o aportar ideas de cómo sí se puede realizar el trabajo de la manera más segura. En los espacios confinados, aquí hay algo muy importante. Nosotros, lo vamos a ver más adelantito, pero cuando nosotros realizamos trabajos de soldadura y corte, vamos a llegar a alterar la atmósfera. Es decir, los valores que nosotros midamos en un principio, pues van a tender a cambiar. ¿Por qué? Por el humo que se está generando, ya sea derivado de la soldadura o derivado del corte que se está realizando. Entonces, nosotros en los espacios confinados, pues sí debemos de tener un monitoreo constante cuando estemos realizando trabajos de soldadura y corte. Y el vigía o la persona que está en el exterior, pues debe de ser el encargado de este monitoreo y debe de estar en continua comunicación con el personal que está dentro del espacio confinado. No sé si hasta aquí me doy a entender. ¿Quieren que ampliemos esa parte o bien la vemos ahorita que vemos el punto de espacios confinados? Todo bien, yo creo que vamos paso a paso. Ok, excelente. Y por último punto, la intemperie. A ver, compañeras, compañero Ángel, ¿qué fenómenos meteorológicos podemos tener o llegar a tener si realizamos trabajos de soldadura y corte a la intemperie? Compañeras, Laura, Nancy, Ángel. El compañero Eduardo no lo relego, pero es el que más participa, entonces no se me queden atrás los demás. Laura dice lluvias, vientos, muy bien. ¿Qué más? Nancy, Ángel. Dice lluvia, viento. ¿Qué otros fenómenos meteorológicos vimos el día de ayer? Temblores. Temblores, muy bien. ¿Qué más? Falta uno. Tormentas eléctricas. Sismos, dice Ángel también, muy bien. Ok, tormentas eléctricas. Por experiencia les puedo comentar que no todo el tiempo cuando hay lluvia hay tormenta eléctrica y viceversa. No todo el tiempo hay tormentas eléctricas cuando hay lluvias. ¿Sí? Aunque son fenómenos que pudieran parecer similares y que van acompañados uno del otro, no todo el tiempo es así.
Entonces nosotros debemos estar prestando atención a ello. Ahora, la lluvia, ¿por qué no es buena combinación que nosotros estemos trabajando o realizando actividades de soldadura y corte en lluvia? ¿Alguien me puede decir? Ahora sí, cualquiera. ¿Quién me puede decir por qué no es buena idea? Eduardo. Pues yo pienso que accidente directamente la persona electrificarse. Es correcto, porque recordemos que el agua es un excelente conductor. Entonces, el circuito o la soldadura y corte funciona a través de un circuito. La soldadura por electrodo lo que hace pues es colocar una fase a tierra y una fase a electricidad. Entonces, cuando se cierra ese circuito es que la varilla se calienta y acciona o comienza a inflamarse los químicos que contiene, y es donde comienza a darse el proceso de fundición y comienza a darse la soldadura. Entonces, si estamos hablando de que es un circuito que trabaja con energía eléctrica, al momento de que nosotros estemos trabajando en intemperie con lluvia, pues lo más seguro que es que nos dé una descarga eléctrica. ¿Por qué? Porque va a cerrar el circuito en todas las direcciones y pues nosotros vamos a ser objetivo de ello. Entonces, si nosotros detectamos que una persona está trabajando cuando ya está por comenzar a llover o inclusive ya está lloviendo, pues nosotros debemos de detener automáticamente esa actividad, ¿sí? ¿Hasta cuándo la podemos reanudar? Bueno, hasta que las condiciones pues sean las adecuadas. También algo importante, por lo general después de una lluvia pues quedan los encharcamientos, quedan el agua en el piso. Nosotros debemos asegurarnos pues de que no haya agua, y si hay pues que los cables y demás no lleguen a cerrar el circuito y nosotros o los trabajadores puedan mantenerse a salvo, ¿sí? Algo muy importante que deben de tener en cuenta es esa parte, ¿sí? Continuamos. Entonces, antes, durante y después. Como ya veíamos ayer, ¿qué es lo que necesitamos tener cuando vamos a realizar un trabajo de corte y soldadura? Yo como supervisor debo de tener a la mano mi procedimiento de trabajo y conocerlo al 100%, ¿sí? Recordemos la máxima, no podemos supervisar algo que desconocemos cómo se va a realizar. Mi análisis de riesgo, debidamente firmado y aprobado por todas las partes involucradas, al igual que el procedimiento. Mi plan de respuesta de emergencia especializado. Y este plan de respuesta de emergencia, recuerden, no es para que esté en un papel o no es para que se quede con nosotros. Todo el personal, así como el procedimiento de trabajo y el análisis de riesgo, deben de conocer cuál es el mecanismo o cuáles van a ser los mecanismos de acción para poder actuar ante cualquier situación o ante cualquier emergencia. Aquí les pregunto, ¿qué emergencias pueden resultar de un trabajo de soldadura y corte? Y vamos a comenzar por Ángel. Luego sigue Eduardo, luego Nancy y luego Laura. Así los tengo en la pantalla. Ángel, ¿qué riesgo especializado, ¿sí?, me puede llegar a ocurrir por realizar trabajos de soldadura y corte? ¿Qué se requiere plasmar en mi plan de respuesta a emergencia? Y ya no me vayan a decir sismo, por favor. ¿Qué es lo que puede pasar? Ángel dice puede atraer rayos y puede electrificarse. Muy bien, un fenómeno meteorológico. Eduardo, ¿qué otro? Descargas eléctricas, quemaduras o asfixión. Muy bien, descargas eléctricas, quemaduras. Bueno, la quemadura es consecuencia de la descarga eléctrica. Muy bien. Nancy.
Y ya Laura también vaya preparándose. Pues iba a decir quemaduras o cuando no tienen puesta la careta que se asfixien por no llevar bien la careta, pues. ¿La careta o el respirador, Nancy? El respirador, perdón, el El respirador. respirador, muy bien. Asfixia por aspiración, muy bien. Laura, te dejó media respuesta prácticamente, Nancy. Laura dice, bueno, no he trabajado en soldadura, pero me imagino, a ver, ¿qué te imaginas, Laura? Ok. Otra para ayudar a Laura es que se vuele el disco y se corte alguna extremidad o algo así. Ok, muy bien. Proyección de partículas o proyección de materiales, herramientas o equipos. Es correcto, muy bien. Otra que la que le habías dejado, quemadura de vista por el uso incorrecto. Sí, hay algo que derivado de los rayos ultravioleta que desprende la aplicación de soldadura, pues esos si son absorbidos directamente por nuestra vista, es decir, que no usamos la careta o no lo usamos de manera correcta, pues se va a producir como un ardor en nuestros ojos y eso pues nos puede llevar a la larga a tener o a padecer alguna afección de la vista, inclusive puede llegar a perder la vista de manera temporal o si esto pues se ve prolongado o es una constante en el trabajador, pues inclusive de manera permanente. También lo comentaba Nancy, y son cosas que sí han pasado, de hecho se tienen perfectamente documentadas pues en diversas obras, o pueden meterse a YouTube o pueden meterse a Google, pues van a ver infinidad de este tipo de sucesos, ¿no? En donde utilizan un disco y a veces el disco de corte que utilizan o no es el correcto para realizar la actividad, o bien aunque sea el correcto para realizar la actividad, no es de las especificaciones que la actividad requiere. Entonces, lo más común es los quiebres de disco, los cortes, y salen proyectados y pueden llegar a herir o inclusive hasta privar de la vida al personal que labora con ellos o que trabaja con ellos. Manuel, Mande. bueno, el tema que estás tocando, el punto importante, yo pienso que la guarda del pulidor, ¿no? Porque muchas veces trabajan sin guarda y es la que protege el disparo del disco. Es correcto. La guarda, pues eso es lo que mencionábamos ahorita en la parte de los equipos, ¿no? Asegurarnos de que el equipo que salga o la herramienta que salga del almacén, pues cumpla con esas especificaciones, ¿no? Porque al no traer la guarda, pues ya no trae la protección que debiera para este tipo de eventualidades. O bien, también el mango o el maneral de agarre, pues hace que pierdan el equilibrio y no es que se quiebre la guarda, sino que como no tienen el control absoluto sobre la herramienta, me ha tocado ver personal que pues se ha llevado 4 dedos, ¿no? Y eso sí historia real, como dicen por ahí, sí me tocó vivirlo, de que una persona hace uso del pulidor, traía la guarda pero no traía el mango. Entonces, al momento de utilizarla, ¿qué fue lo que pasó? Que pues la persona le ganó la moladora y era una moladora de las pequeñitas, pero sin embargo pues tiene mucha fuerza y nuestro nivel de reacción como seres humanos pues no es tan alto, ¿no? Entonces no pude evitar que la moladora se le fuera contra su mano derecha y pues perdiera 4 dedos prácticamente. El único dedo que le quedó completo fue el dedo pulgar. Entonces, ese tipo también de actos inseguros, porque al final del día son actos inseguros. Por ejemplo, les comparto una investigación de este accidente. Pues para empezar, la persona era un mando medio superior, entonces no tenía por qué usar ese tipo de herramientas, que estaban únicamente destinadas
los trabajadores de mantenimiento. Segunda, fue fuera de su horario de trabajo, es decir, la persona llegó mucho antes a su área de trabajo. Y otro punto crucial, pues las condiciones en las que las hizo o el lugar en donde estaba realizando esa actividad, pues no era lo más adecuado, porque lo estaba realizando en su oficina. Entonces, pues así ocurren los accidentes, ¿no? Cuando nosotros no tomamos las precauciones debidas. Aparte, pues de que ni el área de seguridad ni ningún área prácticamente estaba enterado de ello. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Hasta aquí, ¿todo bien? Ok. Bueno, los permisos de trabajo, recordemos, esto ya lo revisamos el día de ayer. Aplica prácticamente lo mismo, debemos de traer nuestro permiso de trabajo. Y estos 4 puntos son los principales puntos esenciales para que nosotros realicemos una actividad. Les recuerdo algo. Cuando llegue a ocurrir algún accidente grave o inclusive fatal, lo primero que nos pide la autoridad son estos 4 documentos: el procedimiento de trabajo, el análisis de riesgo, nuestro plan de respuesta a emergencia y nuestro permiso de trabajo. Es por eso que hago bastante énfasis en estos 4 puntos, porque son los principales que pide la autoridad al momento de que ocurre un incidente grave o fatal. Es por eso que nosotros, como supervisores de seguridad, es de suma importancia que siempre traigamos o contemos con estos documentos, y no solamente que contemos, sino que estén correctamente llenados. Uno de los errores que se cometen en la supervisión es precisamente eso, ¿no? Tener los documentos pero tenerlos a medias o no tenerlos. Entonces, llega a ocurrir algún accidente, la autoridad viene, se presenta, y pues obviamente mientras más desviaciones encuentre, pues la autoridad va a tomar una acción sobre ello, ¿no? Por ejemplo, si llega y ocurre un accidente fatal y no se tienen todos los elementos, pues prácticamente clausuran la obra, ¿no? ¿Hasta qué? Hasta que ya podamos nosotros solventar que en efecto pues contamos con toda la documentación. Pero entre que son peras o son manzanas, pues ya son ya van varios días transcurridos, y pues eso no solamente nos afecta a nosotros como trabajadores, sino también afecta a todas las empresas que ahí laboran. Entonces, recomendación: al menos estos 4 documentos siempre ténganlos a la mano. Hay una ventaja, que ahorita con el apoyo de los dispositivos móviles, pues podemos tenerlo prácticamente en la palma de la mano, y ante una eventual auditoría es completamente legal que yo pueda presentarlos ya sea de manera física o de manera digital. ¿Sí? Entonces, ahora sí que no hay excusa para ello, ¿no? Como ya veíamos, las inspecciones de las herramientas y equipos antes de que lleguen al área de trabajo del equipo de protección, la inspección del área de trabajo, y la inspección del área de trabajo no únicamente tiene que ver con la parte central donde vamos a laborar, sino también el entorno en donde vayamos a laborar. Asimismo, el estado de salud del trabajador. ¿Por qué es importante evaluar el estado de salud del trabajador? Nosotros, como supervisores de seguridad, también hay una parte que se llama seguimiento de la salud de los trabajadores. Sobre todo cuando realizamos este tipo de actividades que son soldadura y corte, de acuerdo a las normas vigentes, lo que se recomienda es que se le practique una química sanguínea al trabajador al menos cada año. ¿Para qué? Para saber o conocer su evolución, y si se detecta algún padecimiento o algo anormal en su sangre, pues se puede actuar de manera inmediata o con antelación. ¿Sí? Asimismo, a este tipo de trabajadores pues se les aplican lo que son las audiometrías, las espirometrías, para dar un seguimiento a la salud de manera adecuada, y también exámenes de la vista de manera periódica. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario?
en cuanto a estos puntos? ¿No? Ok. Y siguiente punto, que se cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para la atención a emergencias. Esto es muy importante porque nosotros como responsables o como supervisores de seguridad y salud del trabajo, pues una de nuestras funciones es eso, que nosotros aseguremos que los riesgos que puedan existir y las atenciones o las emergencias que puedan surgir de ellos, pues nosotros tengamos debidamente todos los recursos, tanto humanos como materiales, para poder atenderlos. Por ejemplo, si una persona se fibriló por un choque eléctrico, ¿qué es lo que yo voy a requerir como parte de mi plan de respuesta de emergencia? ¿Qué recurso material voy a requerir? ¿Alguien me puede decir? La fibrilación es un estado en el cual el corazón pues ya no está realizando su actividad de manera correcta, inclusive puede llegar a entrar en paro cardíaco. ¿Qué necesito yo como equipo adicional para poder atender esa emergencia? ¿Ya han llevado algún curso de primeros auxilios? Ángel, Eduardo, Nancy, Laura. ¿No? ¿No? Ok. Vale, ahorita les comparto mi página de YouTube. Ahí tengo pues grabados prácticamente todos los cursos. Y hay uno que es de primeros auxilios básicos, pero es donde pues podemos ver todas estas partes de cómo actuar ante ello, ¿no? La ponencia pues la dan dos personas especialistas en el área de la salud, más un médico que pues nos habla de toda esta parte, y pues yo creo que pudieran aprender bastante. ¿Por qué? Hay algo que sí es que debemos de tener en cuenta. Un supervisor de seguridad no únicamente está enfocado en esta parte, sino que debe de ser multidisciplinario. Entonces, nosotros debemos de todo lo que planteamos, debemos de saber cómo actuar. Algo muy importante que nosotros como supervisores de seguridad, al momento de que ocurra una emergencia, pues somos los primeros que debemos de mantener la calma, para que esa calma nosotros se la podamos transmitir a los trabajadores, es decir, no perder la cabeza. Ok, está ocurriendo una situación, si nosotros mantenemos la calma nos va a permitir pensar de manera más rápida y de una manera adecuada a la necesidad que se está presentando, y así vamos a poder actuar también de una manera correcta. Entonces, cuando nosotros caemos en esta parte de que no sabemos ni qué hacer, pues llegan a ocurrir no solamente daños a la persona en cuestión, o a los que se han visto involucrados, sino inclusive podemos llegar a nosotros requerir una atención. Entonces, volviendo al tema principal, les preguntaba qué se necesita. Yo recomendaría un DEA, que es un desfibrilador automático. Entonces ya nada más nosotros seguimos las indicaciones, lo conectamos. Ok, si hay una quemadura, ¿qué es lo que yo necesito para atender una quemadura? ¿Qué es lo que yo necesito también para poder atender X o Y situación? ¿Sí? Entonces, recomendación, yo tengo el curso grabado, lo pueden tomar sin ningún detalle, pero también les recomiendo que tomen una capacitación teórica práctica, sobre todo la práctica. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a que nosotros nos mantengamos actualizados y que sepamos realmente cómo se siente actuar en ese tipo de situaciones. Otra cosa que también les recomiendo como supervisores de seguridad es que periódicamente realicen simulacros tanto de evacuación como de incendio, simulacros de
de primeros auxilios, de atención a su plan de respuesta a emergencia especializado, es decir, que simulen como si hubiese ocurrido X o Y situación que ya está plasmada y ver si los mecanismos, o más bien comprobar si los mecanismos que ustedes plantearon en su plan de respuesta a emergencia, pues realmente son útiles o realmente sí llegan a la finalidad que ustedes buscan. Si no llegan a la finalidad que ustedes buscan, lo que deben de hacer es replantear nuevamente y volver a comenzar. Es decir, es mejor comenzar desde cero de nuevo a que se presente una emergencia, nosotros la atendamos de manera inadecuada y pueda llegar a ocurrir inclusive algún deceso. Entonces no queremos eso, sino queremos que nosotros aprendamos a actuar, pero actuar de manera correcta. ¿Sí? Para ustedes o quienes van comenzando, mi recomendación, independientemente de la que ya les he dado, que lean las normas y demás, tomen al menos una capacitación práctica sobre plan de respuesta a emergencias, una capacitación práctica de combate contra incendios, de primeros auxilios, que son la base para la atención a respuesta a emergencias. Y no solo se queden con la capacitación, sino que eso lo lleven a simulacros para que cuando llegase a ocurrir alguna situación, entonces ustedes estén enteramente preparados para atenderla de manera adecuada. Hasta que haya una duda, pregunta antes de la supervisión de soldadura y corte. Ok, ¿no? Muy bien. Vamos a tener una pausa, son 5:49, a las 6 nos volvemos a conectar. No cuelgo en la llamada, nada más voy a cerrar cámaras y micrófonos, ¿vale? Gracias. Sí, como ya todos están de vuelta, ya están conectados. Les robé un minutito de más. Ok. Vale. Entonces, vamos a continuar con esta parte. Con la ejecución durante las actividades de soldadura y corte. Bueno, al igual que los puntos que veíamos la vez pasada, los trabajos de soldadura y corte se deben de estar ejecutando de acuerdo con el procedimiento de trabajo establecido. Si nosotros, les recuerdo, nosotros detectamos algún cambio en el procedimiento, rápidamente debemos de levantar la mano y solicitar una actualización del mismo trabajo. ¿Esto por qué? Recuerdan que les dije, en caso de algún incidente o algún accidente, lo primero que pide la autoridad es el procedimiento de trabajo, el análisis de riesgo, el plan de respuesta a emergencias y el permiso de trabajo, junto pues con toda la otra documentación, pero los primeros 4 principales son estos. Entonces, si la persona llega a sufrir un accidente, lo primero que van a revisar es cómo lo estaba realizando, y si lo estaba realizando de una manera diferente al que el procedimiento establece, pues ahí va a haber diferentes tipos de implicaciones, como por ejemplo que la empresa quiera deslindarse o quiera decir, es que lo estaba realizando de una forma en la cual yo no le autoricé o le dije que lo hiciera. De hecho, aquí está plasmado en el procedimiento. Pero ahí es donde entra la parte que veíamos al principio. Uno de los rasgos que debe tener un buen supervisor es precisamente saber mediar. Entonces, obviamente la otra parte pues no se va a quedar conforme o va a decir, ni más si hubo algún daño que pues va a ser permanente, pues no va a decir, no, sí es cierto, ya fue toda mi culpa, ¿no? Sino va a decir, es que el supervisor de obra, o inclusive les puede echar la culpa a ustedes, van a decir, es que ellos me dijeron que lo hiciera de esta manera y es por eso que yo lo estoy haciendo. Entonces, todo esto pues puede traer implicaciones legales no solamente para la empresa, sino también se pueden ver involucrados ustedes. Entonces, mucho ojo con esa parte. Entonces, el hecho de que nunca nos haya pasado no quiere decir que estemos exentos de que algún día nos pase,
¿sí? O no sé si a alguien ya le haya pasado, Ángel, Eduardo, Nancy, Laura. ¿Alguno de ustedes no les ha pasado esa parte de denuncias y demás? Sí, y es difícil que aunque uno compruebe ante el Seguro Social con el formato S7 que uno le entregó el equipo correcto y en buen estado, pues siempre le dan la razón al trabajador. Es correcto. Por eso es que nosotros debemos de, como supervisores de seguridad, tener todos los elementos. Ya si el abogado por parte de la empresa y demás, pues no sabe qué hacer con esos elementos, pues ya no queda en nuestra parte, ¿no? De nuestra parte, ¿qué es lo que se nos pide? Que todos los elementos estén correctamente alineados a la actividad que vamos a estar realizando. ¿Sí? También que debemos de ver la implementación de las medidas propuestas en el análisis de riesgo, tanto las medidas de eliminación, de sustitución, de controles de ingeniería, controles administrativos y por último el equipo de protección se estén utilizando de manera correcta, de manera adecuada. Esa parte ya no les pregunté en el pasado. Sí, conocemos esa pirámide de control de gestión del riesgo. ¿Sí la hemos visto alguna vez? No, no. Ok. Sí, pero al día de ayer no la vimos porque no daba seguimiento las páginas. Ahí nos quedamos bloqueados en esa parte. Ah, ok. No, de hecho no venía en la parte, en esta parte. Miren, ahorita les voy a compartir otra pantalla. Vale, esta pirámide, el primer punto es eliminar el riesgo. Y obviamente pues es lo más efectivo. ¿Sí? Cuando nosotros el riesgo o los riesgos asociados a la actividad los podemos eliminar. Sin embargo, muchos de los riesgos pues son intrínsecos, es decir, que van aunados a la actividad que vamos a realizar, entonces no las podemos eliminar. Vemos si podemos sustituir el riesgo, es decir, sustituirlo por uno que cause menor impacto, o bien sustituirlo uno que no sea totalmente agresivo para nosotros. Si no podemos sustituir el riesgo, el siguiente punto en los controles de ingeniería es alejar o aislar a la persona del riesgo en cuestión. No todo el tiempo se va a poder hacer. Por ejemplo, o hablando propiamente de los trabajos de soldadura y corte, sí podemos establecer algunos controles de ingeniería, como por ejemplo mamparas, o bien poder administrar el riesgo de una forma más efectiva a través de los controles de ingeniería que no estemos expuestos directamente, como por ejemplo las guardas que traen los equipos de corte, ¿sí? O diversas protecciones que traen los equipos de oxicorte, los equipos de soldadura, para evitar descargas, para evitar retrocesos en los equipos de oxicortes, etcétera, ¿sí? Continuando con nuestra parte de seguridad o de hacer seguridad, después de los controles de ingeniería encontramos los controles administrativos, que es donde entran todas estas partes de los sistemas de gestión para la administración correcta de los riesgos, que van desde procedimientos, análisis de riesgo, checklist, etcétera, ¿sí? Y por último tenemos el impacto, que es el equipo de protección personal. Ojo, todos los anteriores, tanto los controles administrativos, controles de ingeniería, sustitución del riesgo o eliminación del riesgo, sí previenen el que un accidente se consume, ¿sí? Es decir, sí son controles que pueden prevenir un riesgo, ¿sí? Que pueden prevenir un accidente. El EPP no previene ningún accidente, únicamente disminuye el impacto. Entonces,
cuando nosotros vayamos a implementar, ¿sí? O que plasmemos en nuestro análisis de riesgo los controles para mitigar los riesgos derivados de las actividades, nuestra línea de pensamiento debe ser de arriba hacia abajo. Es decir, primero pensamos en eliminarlo, no se puede. Pensamos en sustituirlo, bueno, quizás si se puede alguna u otra parte, ok, lo anotamos. Luego, controles de ingeniería. ¿Qué controles de ingeniería voy a utilizar? Muy bien. Luego, ¿qué controles administrativos voy a utilizar? Y por último, el impacto. Es decir, si llega a consumarse el accidente, bueno, que a través del equipo de protección disminuya el impacto que va a causar al trabajador o al personal. No sé si queda clara esta parte, esta pequeña explicación de la pirámide de gestión de riesgos. O si tienen dudas, adelante, los escucho. O los leo también aquí en el chat. Ok, Eduardo, Nancy, Ángel, Laura. ¿Entendido? Entendida también. ¿Vale? Sí, ok. Vale, entonces vamos a volver a la presentación original. Perdón. Que ya volvimos a la presentación original, ya la pueden ver en sus pantallas. Supervisión de trabajo de soldadura y corte. Que esa implementación o esas medidas que nosotros designamos para controlar o gestionar el riesgo se estén llevando de manera adecuada. ¿Qué quiere decir? Es que yo establecí que se va a hacer de esta manera, que se va a hacer de esta otra, que van a traer estos elementos y demás. Bueno, que se estén llevando a cabo conforme al análisis que nosotros planteamos. Niveles de ruido e iluminación. Ruido cuando estamos realizando corte, o bien si en el entorno donde estamos es demasiado ruidoso, nosotros debemos de utilizar algo que se denomina o se llama sonómetro. Es un equipo que nos va a ayudar a medir la presión acústica del entorno donde estamos realizando trabajos. De esto también hay una norma, la norma 011 de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, nos habla de cuáles son los niveles de ruido permisibles para el oído humano, y también nos indica cuáles son los tiempos máximos de exposición en donde nosotros podemos percibir estos ruidos sin que haya algún daño parcial o permanente en nuestros oídos. Entonces, ¿cómo dijimos que se llama el aparato que nosotros vamos a utilizar para medir el ruido? Eduardo, Laura, Nancy, Ángel. ¿Cómo se llama el aparato que nosotros vamos a utilizar para medir el ruido? Ok, si no, se lo repito. Sonómetro. ¿Sonómetro? Sonómetro, es correcto. Y para medir la iluminación, ¿qué o cómo se llama el aparato que vamos a utilizar? ¿Luxómetro? Luxómetro, muy bien. Sí, recuerden, todo esto o todos estos aparatos deben de formar parte de nuestro kit de supervisor de seguridad y de higiene, ¿eh? No solamente es traer una tabla con todos los documentos, también podemos traer nuestro luxómetro, nuestro sonómetro, nuestro anemómetro. ¿El anemómetro para qué sirve? ¿Alguien me puede decir? ¿Alguien sabe para qué sirve el anemómetro? ¿Para medir las velocidades del aire? Es correcto, para medir la velocidad del viento. Muy bien. Entonces, ya vimos que al menos necesitamos
esos tres. Y luego otro adicional cuando trabajamos con energía eléctrica. Cuando trabajamos con energía eléctrica, nosotros como supervisores debemos de traer detectores de ausencia de tensión. Y hay desde los más económicos que funcionan correctamente de 150 pesos hasta los más especializados, ¿no? Yo les recomiendo que al menos traigamos un detector de ausencia de tensión tipo pluma para que pues podamos realizar la supervisión de manera efectiva. Si estamos realizando trabajos que involucran ruido, traigamos nuestro sonómetro. Si estamos trabajando o realizando trabajos nocturnos o con deficiencia de iluminación en el área de trabajo, traigamos nuestro luxómetro. Si estamos trabajando en el exterior o la intemperie, traigamos nuestro anemómetro. Inclusive hay algunos anemómetros que te marcan también la temperatura. ¿Esto para qué nos sirve? Cuando nosotros estamos trabajando a la intemperie, pues y estamos en una zona donde hace mucho calor, es decir, donde existen temperaturas elevadas, pues también nos va a dar la pauta o un panorama completo de si debemos o no debemos de realizar alguna pausa de hidratación para todos los trabajadores. Asimismo, ¿qué otro aditamento necesitamos? ¿Qué otro equipo? El medidor de atmósferas. Sí, eso lo vamos a ver en la parte donde viene la supervisión de trabajos en espacios confinados. También forma parte de nuestros equipos de supervisión o del kit que nosotros debemos traer como supervisores de seguridad e higiene cuando realizamos trabajos en espacios confinados. O bien, si realizamos trabajo de soldadura y corte en lugares donde, si bien no es considerado un espacio confinado, porque no se puede ser un almacén, puede ser una bodega, pero derivado de la actividad que estamos realizando, pues llega a haber concentraciones de gases. ¿Sí? ¿Qué más debemos de supervisar? Bueno, con todos esos equipos que les mencioné, pues la concentración de gases, los cambios en la atmósfera, las condiciones meteorológicas, monitoreo de fuego, atentos a las actividades, sobre todo cuando estamos trabajando contiguos a materiales que son altamente inflamables o que su nivel de flamabilidad es demasiado bajo y que pueden arder a temperaturas pues muy bajas con respecto a los demás, ¿no? Como por ejemplo el algodón, las fibras minerales y demás. Que estén usando su equipo de protección personal, que estén realizando actos inseguros y que tengan su área completamente ordenada y limpia, ¿sí? Entonces, esto es lo que nosotros debemos al menos darle seguimiento, que siempre se estén cumpliendo las medidas al momento de estar ejecutando las actividades de soldadura y corte. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta, duda, aporte adicional que quieran realizar durante las actividades de soldadura y corte? Manuel. Sí. Importante tener un extintor a la mano. ¿Es correcto? Muy bien. ¿Eso en dónde entra? ¿En qué parte entra el tener un equipo de extinción de fuegos? Yo creo que es en el antes. En el antes. ¿En dónde específicamente? Inspección de equipos y herramientas. No, más abajito, más abajito. Si pueden ver el puntero. Okay. Que se cuente con los recursos humanos y materiales necesarios para la atención de emergencia. Es correcto, muy bien. Y dentro de ello entran los extintores. Recuerden, estamos trabajando con fuego. Literal, estamos trabajando con fuego. Entonces, nosotros debemos de tener estos equipos a la mano. Hablando de a la mano, ¿a qué distancia comúnmente se debe tener un extintor? ¿Alguien sabe? 1.20. No, esa es la altura. La altura. No. ¿A qué distancia del área de trabajo?
a 3 metros. Para esta parte, recuerden que le dije que las tolerancias no todo el tiempo se iban a cumplir. Lo adecuado pues son cada 6 metros. Sin embargo, ¿cuál es mi recomendación? Y esto a modo personal. Que esté situado en un lugar de fácil acceso, que no esté a más de 5 o 6 pasos de distancia y que no intervenga en la actividad, es decir, que no estorbe, pues, que no esté en las líneas de acción o de trabajo en el radio de trabajo que nosotros estemos ejecutando. Es decir, sí está en el área, pero no interviene en los procesos que nosotros debemos de estar realizando. ¿Para qué? Para que lejos de convertirse en un apoyo, pues pueda convertirse en algún punto de tropiezo, ¿no? Entonces es mi recomendación a título personal que ustedes cuenten con equipos de extinción de fuegos incipientes y que estén a la mano, pero no dentro del área, de tal manera que pueda llegar a ser un punto de tropiezo. ¿Sí? Muy bien, Eduardo. Entonces, si no hay más durante, Ángel, Laura, Nancy, pasamos al después. Bien, ok. Pasamos al después. Aun cuando nosotros mantengamos nuestras áreas limpias y ordenadas durante la ejecución de los trabajos, recuerden que la limpieza del área de trabajo al finalizar nuestra jornada laboral, pues nos va a ayudar, a que no dejemos condiciones inseguras. Y otro punto muy importante a favor de nosotros, pues que al día siguiente podamos reanudar nuestras actividades sin ninguna complicación. Y entonces es donde radica la relevancia de dejar limpia nuestra área de trabajo, limpia y ordenada. Luego viene el monitoreo post ejecución de los sitios con materiales combustibles o inflamables o comburentes. ¿Eso qué quiere decir? Cuando nosotros realizamos un trabajo de soldadura y corte, se recomienda que la primera inspección sea a los 5 minutos que nosotros terminamos. Luego le podemos dar una pausa de los 15 minutos, los 30 minutos y los 60 minutos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Que vamos a hacer inspecciones programadas cuando realizamos trabajo de soldadura y corte cerca o contiguo a un área donde tenemos materiales combustibles, inflamables o comburentes. ¿Alguien me puede decir por qué? Porque es recomendado hacer estas inspecciones post ejecución de trabajos de soldadura y corte. Por alguna ceniza que quede por ahí. Ok, muy bien, excelente. Es por eso, es correcto. Muchas veces queda material incandescente cerca de las áreas de trabajo y nosotros no nos percatamos. Entonces, lo más adecuado, lo que tenemos que hacer es precisamente eso, ¿no? Dar recorridos periódicos para garantizar que no se haya quedado ninguna chispa o flama. ¿Sí? Y si se quedó alguna, pues también nos dé tiempo de reaccionar. Por eso es que se recomienda 5, 15, 30 y 60 minutos después. Resguardo adecuado de herramientas y equipos. Y esto sí es muy importante. ¿Por qué? Recuerden, son herramientas de trabajo con alto potencial de riesgo para nosotros. Entonces, tanto es importante saber resguardar una amoladora, un radial, como es importante saber resguardar, por ejemplo, un equipo de oxicorte. Error número 1 que cometen al momento de guardar el equipo de oxicorte es que así como está armado en el carrito, así prácticamente lo guardan. ¿Alguien me puede decir por qué eso es incorrecto? No te escuché, al menos yo, Emanuel, perdón. Ok, les comentaba que muchas personas o muchos trabajadores, cuando hacen uso de un equipo oxicorte, tienden a guardarlo así como está armado todo el carrito del transportador, con sus 2 cilindros, con su manguera, con todo prácticamente.
lo guardan así. ¿Alguien me puede decir por qué no es recomendable esa acción? Porque se dañan las mangueras que llevan. Un punto importante, se dañan las mangueras. ¿Qué más? Bueno, debe de ser desconectado, desconectado, limpiar el equipo por los gases que acumulan en las mangueras. También, de hecho, se deben de purgar las mangueras para que no quede ningún gas concentrado en ellas. Ok, les comento a grosso modo el por qué. Esto también les voy a adjuntar ahí el, el curso ya de soldadura y corte, ¿sí? Para que ustedes continúen pues preparándose. ¿Por qué es importante desconectarlos? Ok, primeramente los gases, el oxígeno y el acetileno, no son gases compatibles para su almacenamiento. Entonces, se tienen que almacenar por separado. ¿Por qué? Porque uno es un comburente y otro es un combustible. Entonces, no pueden estar almacenados en el mismo sitio. Punto número 1. Punto número 2. Deben de almacenarse con su capuchón de almacenamiento. Para los cilindros existen dos tipos de capuchones. Uno que es de trabajo y otro que es de almacenamiento. Nosotros debemos de quitar, una vez que terminamos nuestro trabajo, retirar el de trabajo y colocar el de almacenamiento. ¿En qué se diferencian? Uno es abierto y el de almacenamiento es cerrado. ¿Sí? Siguiente punto, las mangueras también se pueden dañar. Entonces, las mangueras se tienen que desconectar y resguardarse en un lugar donde no estén expuestos a la intemperie ni a altas temperaturas. Asimismo, también el equipo en sí, el que regula las mezclas, el regulador o el mezclador, también debe de resguardarse en un lugar donde no se pueda dañar o no pueda estar sujeto a golpes, ¿sí? ¿Por qué? Porque al final del día, imagínense que falla el regulador, pues puede llegar a provocar algún incendio, o que la manguera está rota, puede llegar también a provocar alguna fuga o propagar algún incendio, ¿sí? Entonces, por eso es que el resguardo de este tipo de equipos pues es de suma importancia. Ese es el más peligroso en cuestión de, sin embargo, pues como les comentaba, no todos tienen un alto potencial de riesgo, desde las amoldadoras, radiales o pulidores, como le llamen, las plantas de soldar, los microalambres y demás, pues todos tienen un alto potencial de riesgo. El resguardo adecuado de los gases es el punto que les mencionaba. El tratamiento adecuado de la ropa utilizada en esta actividad. Aquí vamos a hacer un paréntesis. ¿Alguien me puede decir por qué el tratamiento adecuado de la ropa utilizada en esta actividad? ¿Por qué es importante? Pues la ropa no debe tener rasgaduras u orificios. Sí, pero estamos hablando de yo ya utilicé mi ropa, ya voy a mi casa. ¿Qué debo hacer con esa ropa? ¿Alguien me puede decir? Compañeros, compañeras, se los explico, ¿va? Ok. La ropa, cuando nosotros estamos realizando actividades de soldadura y corte, pues por lo general hay desprendimiento de gases metálicos y también de partículas metálicas que van a parar a nuestra ropa de trabajo, ¿sí? Todas esas partículas no solamente están acompañadas de la parte metálica, sino también están acompañadas de químicos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que toda nuestra ropa ya está completamente contaminada. Entonces, error número 1 que cometemos, tanto nosotros como supervisores, tanto los trabajadores en general que realizan este tipo de actividades, pues llegan a la casa y lo primero que hacen, pues saludan de beso, abrazo a sus hijos, a su esposo, a su esposa,
¿sí? Sin saber que les estamos llevando toda esta parte, toda esta contaminación prácticamente se la estamos pasando a ellos. Es por eso de que nosotros pues debemos de tomar conciencia y en medida de lo posible pues no caer en esa parte, ¿no? Sino antes bien, lo que debemos de hacer es antes de que lleguemos y saludemos y abracemos o inclusive nos acostemos en la cama, nos acostemos en el sillón, nos sentemos y demás, pues como buena práctica yo me tengo que retirar esa ropa, ¿sí? Ya sea desde el taller, ya sea desde el área de trabajo o antes de entrar a la casa, bueno, yo colocarme una ropa limpia, se podría decir, o meterme a bañar. Y la ropa que yo traigo del trabajo, la separo de manera independiente a la ropa que comúnmente uso. O bien no cometo el error de mezclarla con la ropa de mi pareja o la ropa de mis hijos. ¿Por qué? Porque podemos llegar a contaminar, pues hacer una contaminación general, ¿no? De toda la ropa. Al rato, por eso pues surgen que, es que el niño o a la niña o a mi esposa, a mi esposo le dio alergia, ¿no? O bien, trae una comezón y le empezó a dar ronchas y demás y nadie sabe de dónde, bueno, posiblemente puede que sea algo que tú le trajiste de tu trabajo. Entonces, nosotros debemos manejar, o el manejo de esa ropa debe ser de manera adecuada. Yo me la quito, la echo en una bolsa o bien tengo un cesto cerrado. Al momento de lavarla también, de nada sirve que nosotros hagamos un manejo antes de lavarla. Sí, cuando la lavamos pues ya volvemos otra vez a mezclar todo. Esta ropa debe ser lavada por aparte. Si va a ser lavada en máquina, debe ser lavada hasta el último y luego lavar la tina de la máquina. Si va a ser lavada a mano, que es lo más recomendable y lo más preferente, bueno, que una vez que terminemos de lavarlo a mano, lavemos también el lavadero donde nosotros estuvimos paseando esa ropa, ¿no? Entonces, de esa manera, pues vamos a tener un manejo adecuado y las enfermedades que se puedan originar, ya sea por los químicos o por los metales pesados, pues no vayan a llegar a nuestra familia. Recordemos, el trabajo que nosotros realizamos, lo realizamos con una única finalidad, de llevar un sustento al hogar, no de llevar alguna otra enfermedad o padecer alguna enfermedad a causa del trabajo que estoy realizando. ¿Dudas, preguntas con eso? ¿Lo sabían, no lo sabían? ¿Qué les pareció? Nancy, Eduardo, Laura, Ángel. Perdón, ¿puedes volver a repetirme? Lo que pasa es que recibí una llamada de trabajo y tuve que mutear el curso. Ok. De los demás compañeros, ¿alcanzaron a escuchar todo? Porque sí fue un speech bastante largo. Que el manejo de la ropa. El manejo, resumidas cuentas, Nancy, el manejo de la ropa no la podemos mezclar, ¿sí? Y debemos de darle un tratamiento independiente a la ropa que usamos comúnmente y no la debemos de mezclar con la de nuestro cónyuge, nuestra pareja, nuestros hijos, y debe de llevarse un tratamiento muy por aparte, ¿sí? ¿Por qué? Porque esa ropa al final del día termina contaminada, ¿sí? Si se contamina, obviamente esas enfermedades que puedan derivar de esa contaminación pues van a ir a parar a nuestros seres queridos. Por eso es que a veces dicen, es que mi esposo o mi esposa trabaja en un taller de soldadura o de herrería. Y pues aquí a todos nos ha dado comezón, nos ha dado ronchas, nos ha dado alergias. Bueno, es probablemente porque le están llevando toda esa contaminación y están revolviendo la ropa y la están mezclando. Llegan, abrazan, se acuestan en la cama, se acuestan en el sillón y demás, ¿sí? Es por eso que esta ropa pues debe llevar un tratamiento muy por aparte. A eso se refiere esta parte de tratamiento adecuado de la ropa utilizada en esta actividad. Ok, gracias. Sí. Ok, Laura dice, lo desconocía, pero quedó claro. Ok, muy bien. Ángel,
Sobre el cuidado de la ropa lo desconocía, muy bien. Ok, Eduardo, muy bien. Sí, es que sobre todo es eso, ¿no? A veces no tenemos o no dimensionamos esa parte. Esto también no solo aplica para los trabajos de soldadura y corte, ¿eh? Esto aplica también para aquellos o aquellas personas que trabajan en el manejo de diversos químicos. ¿Sí? Es muy importante que también este tratamiento sea muy por aparte. ¿Sí? O que trabajan en sitios donde hay materiales que puedan llegar a contaminar la ropa. Como les comento, cuando yo comencé a trabajar, sí, sí, prácticamente fue mi primer trabajo, este, una vez que cumplí los 18 años y pude trabajar, formal. eh, Trabajaba en una maquiladora donde hacíamos arneses eléctricos. Entonces, estos arneses eléctricos, pues en su mayoría, no todos, pero en su mayoría eran de fibra de vidrio. Entonces, el recubrimiento al ser de fibra de vidrio, pues imagínense cómo terminábamos nosotros, ¿no? Entonces, una de las pláticas que se me queda mucho, o de la capacitación inicial que nos dieron, es precisamente sobre este punto, ¿no? De tratamiento adecuado de la ropa que se utilizaba. De hecho, no había lockers, había áreas para que nosotros nos cambiáramos y la ropa, pues prácticamente le echábamos en una bolsita, llegábamos y esa siempre la lavábamos, o al menos yo la lavaba por aparte, precisamente para no contaminar o mi demás ropa o la ropa de mi familia, ¿no? Entonces, muy, muy importante este punto y necesitamos que también se aplique y que sobre todo los trabajadores lo conozcan, ¿sí? ¿Qué más? El seguimiento de las unidades trabajadoras, ya lo hablábamos ahorita, como son pruebas de audiometría para la audición, de espirometrías para la capacidad pulmonar, químicas sanguíneas, para ver el estado de salud o el estado de la sangre de los trabajadores, si no ha habido cambios, alteraciones mutagénicas y demás. ¿Ok? Para todo eso sirven este tipo de seguimiento a la salud que nosotros debemos de realizar. Punto importante, vámonos a los puntos importantes. ¿Sí? Punto importante. Nosotros, ¿sí?, debemos de entender que las actividades de corte y soldadura tienen un amplio potencial para causar daños físicos o enfermedades laborales, ¿sí? Recuerden, una enfermedad laboral es aquella que obtiene el trabajador con motivo de ejercer sus actividades en su área de trabajo, en su trabajo en general, ¿no? O que deriva de las actividades que realiza el trabajador. Entonces, los trabajos de soldadura de corte tienen ese potencial sumamente alto. El mal manejo de estas actividades puede causar grandes pérdidas, ya sea en términos humanos o en términos materiales. Por lo tanto, ¿qué es lo que se recomienda? Que analicemos muy bien nuestro entorno, precisamente para prevenir estos dos puntos anteriores. ¿Hasta aquí hay alguna duda, pregunta, comentario adicional?